Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Domingo 15 de octubre es una fiesta para la vida religiosa, masculina y femenina, día de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia. Cuando alguien es declarado doctor o doctora, es porque ha dejado una enseñanza nueva a la Iglesia. Santa Teresa de Ávila es esa mujer. Renovó la vida religiosa, renovó el pensamiento de la consagración. Un abrazo a todas las hermanas carmelitas de Santa Teresa, las hermanas consagradas que nos cuidan en el Hospitalito La Divina Providencia y que tienen obras en varios países como el Carmel Juyú y otros. Gracias por todo el empeño, gracias por la dedicación y por el celo por cuidar el lugar del martirio de Monseñor Romero. Y a todos los amigos y amigas inspirados en el carisma de Santa Teresa de Ávila. Es la patrona de mi pueblo Armenia, solo que no se le celebra hoy 15 de octubre, sino se le celebra el 25 de noviembre. También Armenia está de fiesta hoy, pero se celebra el día 25 de noviembre. Vamos a adentrarnos hoy al inciso D. Estamos en este discurso de Monseñor Romero que se titula La dimensión política de la fe desde la opción preferencial por los pobres. Y hemos llegado hoy al momento decisivo en que Monseñor ratifica, testimonia, rubrica, firma por qué la Iglesia es perseguida. Es que no tiene otra manera, decíamos ayer, no puede ser de otra manera. La Iglesia tiene que estar con los pobres. Y por estar al lado de los pobres, por asumir su defensa, la Iglesia es perseguida. Va a dar Monseñor una lista de cómo ha sido perseguida la Iglesia. Estamos en el 2 de febrero de 1980 y tiene toda la autoridad, Monseñor, para describir los daños que la persecución le deja a la Iglesia. La frase para hoy es bastante larga, porque creo que vale la pena centrarnos en esa actitud de Monseñor Romero de justificar, de rubricar, de firmar, de afirmar por qué la Iglesia es perseguida. Dice la frase para hoy: es pues un hecho claro que nuestra Iglesia ha sido perseguida en los 3 últimos años. Pero lo más importante es observar ¿por qué ha sido perseguida? No se ha perseguido cualquier sacerdote ni atacado cualquier institución. Se ha perseguido y atacado aquella parte de la Iglesia que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. Y de nuevo, encontramos aquí la clave para comprender la persecución a la Iglesia: los pobres. De nuevo, son los pobres los que nos hacen comprender lo que realmente ha ocurrido. Y por ello, la Iglesia ha entendido la persecución desde los pobres. La persecución ha sido ocasionada por la defensa de los pobres y no es otra cosa que cargar con el destino de los pobres. Hasta aquí la frase. ¿En cuántas etapas de la historia de la Iglesia, al menos la Iglesia salvadoreña, en cuál de las etapas la Iglesia se ha puesto del lado de los pobres? Yo tengo que decirlo, solamente en la etapa de Monseñor Romero. En el resto de etapas, incluida la actual, los pobres están al servicio de la Iglesia. En cambio, en el momento de Monseñor Romero, la Iglesia se puso al servicio de los pobres. Por eso fue perseguida. Hoy, creo yo que puedo decirlo con autoridad, los pobres volvieron al tiempo antes de Monseñor. Los pobres están al servicio de la Iglesia y no la Iglesia al servicio de los pobres.
Es triste reconocerlo, pero no tenemos algo parecido de servicio a los pobres. Yo sé que llegan muchas ayudas, millones en ayuda. Y puedo sacar una enorme lista, no viene al caso. Pero mucha gente en nuestro país vive de los pobres, no viven para los pobres. Monseñor sí cumplió una de las máximas de la teología de la liberación: encargarse de los pobres, cargar con los pobres, hacerse cargo de los pobres. Y fue lo que hizo Monseñor Romero en sus 3 cortos años de arzobispo de San Salvador. Se encargó, se echó al hombro la realidad de los pobres. Y si eso significa cargar con la persecución, la cargamos y la cargó. Y dio su vida por los pobres. Oigamos a Monseñor. Inciso D. Perseguida por servir a los pobres. Esta defensa de los pobres en un mundo seriamente conflictivo ha ocasionado algo nuevo en la historia reciente de nuestra Iglesia: la persecución. Ustedes conocerán los datos más importantes. En menos de 3 años, más de 50 sacerdotes han sido atacados, amenazados y calumniados. 6 de ellos son mártires, muriendo asesinados. Varios han sido torturados y otros expulsados. También las religiosas han sido objeto de persecución. La emisora del arzobispado, instituciones educativas católicas y de inspiración cristiana han sido constantemente atacadas, amenazadas, intimidadas con bombas. Varios conventos parroquiales han sido cateados. Si esto se ha hecho con los representantes más visibles de la Iglesia, comprenderán ustedes lo que ha ocurrido al pueblo sencillo cristiano, a los campesinos, sus catequistas delegados de la palabra, a las comunidades eclesiales de base. Ahí los amenazados, capturados, torturados y asesinados se cuentan por centenares y miles. Como siempre, también en la persecución ha sido el pueblo pobre cristiano el más perseguido. Es pues un hecho claro que nuestra Iglesia ha sido perseguida en los 3 últimos años. Pero lo más importante es observar por qué ha sido perseguida. No se ha perseguido cualquier sacerdote ni atacado a cualquier institución. Se ha perseguido y atacado a aquella parte de la Iglesia que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. Y de nuevo, encontramos aquí la clave para comprender la persecución a la Iglesia: los pobres. De nuevo son los pobres los que nos hacen comprender lo que realmente ha ocurrido. Y por ello, la Iglesia ha entendido la persecución desde los pobres. La persecución ha sido ocasionada por la defensa de los pobres y no es otra cosa que cargar con el destino de los pobres. La verdadera persecución se ha dirigido al pueblo pobre, que es hoy el cuerpo de Cristo en la historia. Ellos son el pueblo crucificado como Jesús, el pueblo perseguido como el siervo de Yahvé. Ellos son los que completan en su cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Y por esa razón, cuando la Iglesia se ha organizado y unificado recogiendo las esperanzas y las angustias de los pobres, ha corrido la misma suerte de Jesús y de los pobres: la persecución. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Les quiero augurar que tenemos una diosualidad en la Sagrada Escritura. El texto del Evangelio hoy nos va a quedar como anillo al dedo para conversar un poquito sobre eso que está pasando allá en Israel y la Palestina y sus entornos. Circulan tantas cosas. Así es el comercio cibernético. El tema de boga es esa guerra en Israel, y entonces todo el mundo se dedica a opinar, a analizar. Son expertos en Medio Oriente, sea del idioma que sea. En este programa no somos expertos en nada, solamente desde la palabra de Dios, la diosualidad nos lleva a decir precisamente una palabra.
Comenzamos con la primera lectura, el profeta Isaías, en el capítulo 25. Recuerde que Isaías se divide en 3 grandes libros, Proto, Deutero y Trito, primero, segundo y tercer Isaías, y estamos en el primer Isaías, el 1 al 39. Vamos a estudiar hoy el capítulo 25, versículos del 6 al 10, y dice lo siguiente: Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos en su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quizá voy a reconocer un poquito de culpa mía, porque a veces hemos estudiado al profeta Isaías y a otros profetas, pero quizá nunca le hemos dado el valor que merece el profeta Isaías, sobre todo en este texto de Isaías 25, pero en todo el profeta Isaías. A Isaías se le reconoce como el profeta de la universalidad. El sueño del profeta Isaías es que el monte Sión, donde está asentada la ciudad de Jerusalén, el monte Sión, altura hermosa, orgullo de todos los pueblos, el monte Sión, la ciudad de Jerusalén, va a ser el centro de toda la historia. Así lo entendió el profeta Isaías. Por eso se le llama el profeta de la universalidad. Todos los pueblos van a venir a visitar el monte de Sión y se postrarán ante ese monte y van a alabar a Dios en ese monte. Así lo entendió el profeta Isaías. Fíjese que yo, si me pone a escoger de los profetas, a mí me encanta mucho Isaías por los 3 tiempos que tiene. El Isaías primero es antes del destierro, el Isaías segundo es durante el destierro, y el tercero es el profeta de la restauración, ya de la salida de Babilonia para restablecerse de nuevo en Jerusalén. Me gusta mucho eso, me encanta. Pero el profeta como universal, como visión universal, llega hasta el momento en que aparece Jesús. A partir de Jesús, el profeta Isaías ya no tiene validez su palabra, porque Dios, Jesús, le da vuelta a la historia. No es que todos los pueblos van a venir al monte Sión, a la altura hermosa, a la ciudad santa. No. Jesús dice: vayan por todo el mundo. Las palabras de Isaías llegan hasta el momento en que está Jesús. Cuando Jesús predica, cambió el discurso. No van a venir los pueblos a Jerusalén, al monte Sión, no. De aquí de Jerusalén, según Mateo, ustedes vayan. Y fue lo que pasó también en Lucas. De aquí de Jerusalén, habiendo recibido el Espíritu, el cristianismo se expande, se riega por todas partes. Cuando hemos estudiado a San Pablo, hemos dicho que San Pablo alcanzó a concebir a Jesús como el Mesías, pero el Mesías judío. Este Mesías, el que iba a ser de Jerusalén, del monte Sión, el centro de todo el universo. Esto lo hemos dicho ya en el video de San Pablo y sus escritos. Isaías, profeta de la universalidad, creyó, así lo entendió él, que todos los pueblos iban a venir a Jerusalén. Jesús cambió el curso de la historia. La segunda lectura, Filipenses 4, del 12 al 20, dice lo siguiente:
Hermanos, sé vivir en pobreza y en abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo, la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicieron bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todos. En pago, mi Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre, la gloria de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo, con esa experiencia, ya sabemos que esta carta a Filipenses sí es de San Pablo, está demostrado. Filipenses y Filemón sí son cartas de San Pablo. Ya sabemos que primera de Timoteo, segunda Timoteo y la carta a Tito, que son las cartas pastorales, pues no. Esta carta de San Pablo está en sintonía de cuando alguien está preparado para el banquete del Señor, es porque ha aprobado la abundancia, la escasez, como Monseñor Romero ha probado la paz y la persecución. Como usted y como yo hemos vivido la confianza y la incertidumbre. Hemos vivido, seguramente lo hemos vivido, frente a malos testimonios y a buenos testimonios de nuestros pastores, de nuestros amigos y amigas cristianos. Personas que se llaman cristianos y que son más salvajes perseguidores, más salvajes explotadores. Eso lo hemos experimentado. Cuando ya hemos experimentado eso, estamos listos para el banquete del Señor. Podemos irnos en este momento y ya estamos listos. Esta es la experiencia de San Pablo. Ya lo viví y todo lo que han hecho por mí lo van a recibir con creces del Señor. Vamos a la diosualidad del texto de hoy. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Dice lo siguiente: En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto, vengan a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se lo merecían. Vayan a los cruces de los caminos, a todos los que encuentren, convídenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo quiero agradecer a los amigos y amigas que por medio de el WhatsApp han estado comunicándose, haciendo algunas consultas, precisamente por este movimiento táctico, operativo, como le quieran llamar. Algunos analistas actuales, a propósito de esta situación entre Israel y toda la Palestina, no solo la Franja de Gaza, sino Cisjordania. Ahora se habla de ataques a Beirut, ataques de Hezbollah, etc. Y ahí hay un portaaviones poderoso
el Gerald Ford de los Estados Unidos. Ahí está. Israel es hijo de Estados Unidos, por eso está ahí el Gerald Ford. Me hacen preguntas y yo quiero decirles, la diosualidad de hoy es este texto de Mateo 22. Sucede que muchos todavía siguen creyendo que Israel es el pueblo de Dios. Y es que así dice en la Biblia. Y lo acabamos de escuchar de Isaías. Y tenemos tantas profecías sobre Israel, que Israel siempre será bendito. Yo hoy les tengo que decir, desde el Evangelio de Lucas, estamos meditando Mateo, pero yo hoy les tengo que decir que Israel no es un pueblo bendito. Desde hoy, esto que está pasando, y ha pasado desde 1948, Israel es un pueblo maldito, desde Lucas, no desde Mateo. Malditos, porque matan. Si fuera el pueblo bendito, cumpliría el 5.º mandamiento, no matar. ¿Qué le importa el 5.º mandamiento a Israel? Mata ancianos, niños, mujeres, ¿qué le importa matar civiles? Es un pueblo maldito, desde el Evangelio de Lucas. Bienaventurados los pobres, malaventurados los ricos. Israel es una potencia nuclear, con el permiso de los Estados Unidos. Este texto de Mateo, capítulo 22, precisamente revela esto. Israel despreció a Jesús. No es el pueblo de Dios. Despreció a Jesús. Los que acogen a Jesús, esos somos el pueblo de Dios. Así de claro. Si quiere usted, quédese con el Antiguo Testamento. Entonces sí, póngase la kipa y diga que Israel es el pueblo santo. Yo no me pongo la kipa, nunca. Ni me hago la circuncisión, nunca, porque yo soy cristiano. A mí el derecho de ser cristiano me lo da mi bautismo. Me bautizaron chiquito, no importa. Más grande, yo me hice responsable de ese bautismo y hoy vivo felizmente bautizado. Otros se bautizan grandes, los sumergen en una piscina, en un río, un lago. Bienvenidos, son cristianos y cristianas, somos del pueblo de Dios. Israel, con esta parábola que Jesús dirige a los letrados, a los doctores de la ley, a los fariseos, con esta parábola está demostrando que Israel no es el pueblo de Dios. Ellos despreciaron el banquete de la boda del Hijo del Padre. No quisieron. Se fueron a su trabajo. Otros mataron a los criados. Por eso, el Evangelio de Mateo dice, salgan a los caminos. Llenen la sala de buenos y malos, no importa. Los que quieran venir a la boda. Solo hay uno que se burló del banquete. No fue vestido de fiesta. Y no por pobre. Cuidado, ya lo he explicado. El que no se puso el traje fue por desafiar al padre que celebraba la boda del hijo. Porque yo te invito a la fiesta en el ambiente que vivió Jesús. Yo, el rey, invito a la fiesta. Yo te proveo el traje. No es que vos vas a llevar tu traje. No era un pobre ese que no llevaba el traje. Él fue como un espía a burlarse de la boda del Cordero. Átenlo de pies y manos y tírenlo en las tinieblas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Israel despreció el banquete del Hijo. Y hasta hoy, Israel no celebra el banquete del Hijo. No acepto que Israel es el pueblo de Dios. Yo me glorío, se lo decía a algunos amigos, me glorío de que el máximo exponente de nuestra iglesia sea el Papa Francisco y que él no esté mandando un portaaviones a la zona de Israel. Eso lo hace Biden. Los otros ya tienen los misiles listos solo para oprimir el botón. Sí. Nosotros en la iglesia tenemos los brazos abiertos para el que quiera venir y ser del pueblo de Dios. Ellos están matando. Al parecer se van a quedar con toda la franja de Gaza. Pues sí, ya se quedaron con la mayor parte de toda la tierra palestina. Les asignaron un territorio chiquito donde cabía Israel, solo son 6 millones de gente. Caben ahí, muy bien. Ah, no, tienen que comerse toda la Palestina y van a cambiar el mapa. El señor Netanyahu ya presentó el mapa nuevo. Todo verde, todo Israel.
van a barrer a toda la Palestina. Tienen el poder, tienen las bombas, tienen el apoyo de los Estados Unidos, tienen el apoyo de la OTAN y de toda Europa. ¿Sí? Ese no es el pueblo de Dios. Esta es la diosolidad que les quería compartir. En el Evangelio de Mateo, ellos despreciaron a Jesús. Y como lo despreciaron, quedaron fuera del reino de Dios. Están invitados, pueden venir cuando quieran. Por eso, gracias a Dios, tenemos muchos judíos, muchos israelitas que se han hecho cristianos. Bienvenidos, aquí están, son parte del pueblo de Dios. Yo oro mucho por los 166 católicos únicos que están en la Franja de Gaza, junto a un sacerdote, no tengo el nombre, un argentino. Él es el párroco de 166 católicos. A lo mejor ya abandonaron la Franja de Gaza. A lo mejor ya los mataron, no lo sabemos. Esas bombas están cayendo por todas partes. La aviación está bombardeando. La incursión comenzó. Les dio 24 horas para que abandonaran la Franja de Gaza. 2 millones de gente saliendo. Oramos por los ortodoxos, que son, según el sacerdote, unos 6,000 ortodoxos. Son cristianos, no católicos, pero ortodoxos, cristianos. Oramos por toda la población civil víctima de esto que algunos analistas han llamado que no es guerra. Esto es una invasión. Guerra es cuando hay dos iguales. La Franja de Gaza no tiene avión, no tiene cómo defenderse del poder israelí, del portaaviones Hereford que está en las costas. No puede, no tiene salida. Hay una autoinmolación de la Franja de Gaza. El futuro de la Franja de Gaza está marcado. Los van a barrer. No me digan que Israel es el pueblo de Dios. Por favor. Israel, según el Evangelio de Lucas, es un pueblo maldito, un pueblo asesino, un pueblo invasor. No se le puede tener consideración. Bendiciones para todos y para todas.